Estamos de vuelta en un podcast más de Impúlsate. Estoy aquí con Jesús Montiel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, qué gusto saludarlos. Fabricio, como siempre, encantado de compartir la mesa de diálogo informativa, de asesoría, de debate, ¿por qué no? También, Sí, un placer, claro, como perfecto. siempre. Hoy nos hizo falta Mike, pero... Sí, próximamente vamos a volver a tener por aquí a invitados especiales. Mike nos debe una. Vamos a buscar otro adicional a hoy, que estuvo excelente el lunes. Sí. La semana que haya otro, y ya la semana puede acompañarnos Mike y otros personajes, parte del equipo. Anabel amenazó con invitar a un doctor de mucho prestigio, ¿no? Que sabe mucho, que nos puede compartir muchas cosas, ¿no? Okay. Muy bien. Listo. Pues vamos a hablar hoy de una experiencia grupal, personal, Claro. que tuvimos todos aquí en cabina. Que Claro. aunque no lo sepan, pero hay unas 10 personas atrás de cámara enfocándose en que este podcast sea de la máxima calidad. Sí. Y esas 10 personas comprenden únicamente a Ale. Bueno, es que si ustedes la conocen, Ale hace lo que 5 personas podrían hacer, más o menos. Entonces sí, cierto. Pero ayer estuvimos en el maratón que se hizo aquí en Mérida, que fue el Maratón de la Marina. No sé si tienen un nombre de la edición o algo así. ¿Tú? Ay, buen punto. Es la edición 38, ¿no? 8, sí. La edición 8. La edición 8, no. Bueno, a ver, vamos a investigar bien ese dato. A ver, ahí en cabina que tiene la inteligencia artificial, ayúdanos según yo, tiene más años de hacerse este maratón. Un maratón muy tradicional y con una excelente convocatoria. O sea, son miles de participantes. Entonces, y cada vez más en ascenso. Aquí, el que nunca falla me dijo que era la edición número 37. ¿Qué tal? Yo dije 38. Me falló por una. Sí, algo. Sí, había visto yo en la inscripción incluso su aniversario. Y repito, es un maratón de muchos años. Y cada vez rompiendo récord de número de participantes y de mejora de tiempos. O sea, cada maratón, como creo yo, muchas competencias, se están rompiendo récords. Sí, había mucha gente. Muy bueno. No pensé, la verdad, que hubiera tanta gente. Sí, no, bueno, y si todos... Bueno, a ver, un poquito de contexto, ¿verdad, Fabricio? Sí. Es que nos inscribimos en la categoría de relevos. Entonces estuvo, bueno, a ver, Janelli, que fue la que arrancó la primera parte. Luego su servidor, Jesús Montiel, en la segunda parte. Fabricio López, la tercera parte. Y luego Liz Po, ella en cuarto lugar, en la cuarta parte. Y Alejandra Correa culminó el cierre. Y bueno, la estrategia fue los más rápidos al iniciar. Pero vamos a cambiar esa estrategia. La estrategia va a ser que los más rápidos terminen la carrera como para cortar los tiempos que se van acumulando, acortarlos. Pero también parte de la estrategia es que pues sea difícil elegir quién es el último, porque nos vamos a volver todos muy buenos corredores. Por tema de hábito, de salud, ¿no? De estilo de vida, de buena onda. Exacto. Entonces, ahora sí que va a ser muy sui generis. Oye, yo primero, yo segundo, yo tercero, yo último, yo cierro. Pues todos vamos a estar bien adiestrados, bien capacitados. Pero una gran experiencia, ¿no? A ver Fabricio, ¿tú qué otra experiencia quieres compartir de ese maratón? A mí la verdad es que me pasó de todo. Platícanos, vale, venga. De por sí... Tengo como 2 meses que no estoy durmiendo muy bien, que digamos. Ok. Y luego pasó que tuvimos como 3 semanas, ¿no? Para entrenar. Sí. ¿Más o menos? ¿Poquito menos? ¿Poquito más? No, 3 semanas, ¿cierto? 3 semanas, que parecía un tiempo interesante para hacerlo. Yo no había corrido en casi un año. Bueno, ni corrido ni hacer nada de ejercicio en lo absoluto. Y totalmente de repente eso. Y bueno, la primera vez que salí a correr y hacía aquí 1 kilómetro y me estaba muriendo.
Sí. Al final solo entrené creo que 8 veces en esas 3 semanas. Sí. Y en la primera semana iba bien. Empecé a avanzar de 1 kilómetro, 3 kilómetros, 5 kilómetros. La segunda semana igual, ya hasta los 7 kilómetros y medio. Y en la semana previo al concurso, al maratón, me enfermé de gripa. Uy. Claro. De gripa, que fue que les dije. Y bueno, pues ahí sí me detuvo totalmente el plan de entrenamientos. Y también me estuvo doliendo mucho el tendón, que ya lo estuve diciendo. Claro. Y bueno, llegué así al maratón, dormido mal. Llegaste en ese estado, ¿no? Las peores condiciones posibles. Sí, claro. Sí. Pues la verdad nos vimos muy osados porque vimos la noticia y dijimos, oye, ¿por qué no hacerlo? Vamos a entrar. Y esto fue hace 3 semanas. Y de verdad, con mucho orgullo lo digo, nos pusimos de acuerdo rapidísimo. Todos empezaron a entrenar, a sacar la mejor versión deportística que tengamos. Y bueno, aún con todo, creo que fue muy bonita experiencia, fue un buen desempeño de parte de todos. Y es que lo que decía, se vive una emoción muy especial, corre adrenalina por todos lados, hay mucha gente y ves gente chica, grande, muy grande. Ves más que nada corazón, alma, espíritu, y eso lo hace increíble. Y si todos viviéramos la experiencia del inicio, porque hay juegos artificiales, hay música, hubo mariachi, el gobernador de Yucatán dio el banderazo de salida, órale, vámonos. Hay personalidades y ahí están las familias animando. Entonces es un show, y luego ya arrancan y en cada estación hay música, hay apoyo. Y bueno, al final, pues igual, también se vive una emoción muy bonita al final, donde llegas a la meta y pues toda la gente empieza a felicitarte y demás. Y no olvidar que en cada estación cuelgan tu medalla, o sea... Sí. La primera estación son los 10.5 kilómetros, los que llegan, tu medalla y así sucesivamente hasta el final. Y bueno, así las cosas. Y decía yo, de 250 equipos de relevos que hubieron, quedamos en el lugar 180, a ver Ale, sí, ¿verdad? 182 creo, 181, pues lo hicimos muy bien. Yo creo que eso, claro, lo podemos mejorar, bien preparados, bien organizados, más bien mentalizados. Podemos meternos en el top 50, ya sin exagerar. Entonces, vamos a hacerlo. Y qué decir o sea, como todo en las carreras, ¿no? Un keniano ganó la carrera, o sea, la hizo en 2 horas 21 minutos, el maratón completo. En 2 horas, 21 minutos. Ese fue el ganador. Y bueno, extranjero, gente, ya sabes, muy profesional, especializada. Y la mujer, la ganadora del maratón, mujer, una chica de Morelos, de México, de nuestro país. Y digo esto porque vienen extranjeros, vienen de otros países también a participar en la carrera. Entonces, pues increíble. Hubo también gente en silla de ruedas corriendo el maratón. Entonces, pues qué decirles, de verdad toda una experiencia. Y bueno, a ver, algo pasó, ¿verdad? Algo que tiene que ver con la salud. Sí, nos contaba aquí Ale. Sí. Que, bueno, yo lo vi cuando estaba trotando bastante despacio. No sé si fue la misma persona, a lo mejor no es la misma persona. Pero bueno, vi que había una persona en el suelo y alguien estaba haciendo ejercicios como para... de que le levantan la pierna y... Como de reanimación. No, como si se te lo hubieran calambrado la pierna. Sí. Para que estés a calambre. No sé si es eso, pero Ale nos decía que se había desvanecido o una cosa así, ¿no? Entonces... Sí. No confirmo la información, no sé. No sé. Sí. Pero sí nos contó eso. No, sí hubo ese conato. Alguien prácticamente desvanecido. Y lo bueno es que pues tienen ahí equipo médico que va cuidando en determinadas estaciones, pero ya a la meta siempre hay un equipo ahí médico, una ambulancia, doctores, y entraron a
entraron a pues ayudar a esta persona. Y bueno, sabemos que un maratón, este maratón en particular, aquí en Yucatán, en el mes de junio, bueno, pues las temperaturas son muy altas. Justo ayer fue un día despejado, asoleado. Entonces se corrió un maratón como en promedio 38 grados y con la humedad, ya sabes, al tope. Y le dicen el maratón de la muerte, algo así, pero es porque es una carrera muy difícil por el clima. Entonces creo que pues sí, el cuerpo lo pones al límite. Y bueno, sabemos que los accidentes y las enfermedades están a la orden del día, ¿no? Nadie está exento de sufrir una lesión mínima, una lesión mayor, de sufrir un padecimiento. También no sé si notaste, pero hubo tramos durante la carrera, principalmente en la carretera, donde pues los autos pasaban a un lado de los corredores. Entonces, un descuido de uno de nosotros que corrimos en abrirte más o un descuido de alguien que va en auto, entonces puede haber un atropellado. No hubo nada de eso, pero puede haber ahí un rozón, un aventón, un atropellado y aguas, ¿no? Entonces sabemos que pues hay ese riesgo. Y bueno, ¿cómo ves? Claro, el riesgo más directo, ¿no? Que te pueden atropellar. También puede estar creo que es mucho más común que te puedas guinzar o te puedas, Lo que sí vi mucho es que estaban estas estaciones de masajistas o no, fisioterapeutas, no sé qué. Sí. ¿Qué eran específicamente? Es correcto. Y con mucha gente que supongo que se contracturó. Sí, claro, contracturas, calambres, justo eso. Entonces, bueno, pues qué bueno que no hubo un evento mayor, que pasaron a mayores, pero sí sabemos, ¿no? Que esto puede provocar un golpe de calor sobre todo y en fin, y esto de poner en riesgo la vida, o sea, el mínimo, pero que sí nos exponemos. Bueno, pues aquí recordarles algo muy importante, ¿verdad, Fabricio? Sí. Recordarles a todos los que nos escuchan que hay que protegerse, hay que prevenir. La prevención es, contrata hoy un plan de solución que en este caso puede ser una póliza de gastos médicos mayores, sí, que sabemos que una póliza como la que tenemos, una póliza muy completa, robusta, respaldada por la mejor empresa del mundo, porque es una empresa que abarca a todo el mundo. Una póliza así, pues tú duermes tranquilo sabiendo de que una enfermedad, un accidente, tienes acceso a red privada de hospitales con las garantías de llegar a una red de hospitales privado y que todos los gastos que se generen van a ser pagados por la empresa. Y al mismo tiempo recordar que fundamental, ¿no? Tener tu plan personal de retiro, que en nuestra empresa pues es un plan integral, con componente de protección, con componente de inversión, en fin. Y entonces ese dato de cuántos que estuvimos en la carrera de ayer, cuántos teníamos una póliza de gastos médicos mayores, teníamos un PPR. Sí. Miren, me adelanto, estuve ahí yo investigando un tanto y bueno, a ver, no llega al 15%, Fabricio. O sea, es un 13%, 14% de la gente que participó en un evento así y que ellos solamente tienen contratada alguna cobertura de protección, el resto no, y algunos mal informados pensando que sí, o sea, que sí, pero de esos planes que agarras, ya sabes, sí, en el supermercado,
con todo respeto para los supermercados, con todo respeto para los Oxxo, los CBN, o sea, de esos que te venden ahí improvisados y que al final te cubren la muerte y se acabó. No te cubren algo más. Y bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, totalmente. Justamente ahorita que hablamos de gastos médicos y de PPRs, no sé si hemos hablado, creo que aquí no hemos mencionado lo de los incrementos, ¿verdad? No, creo que no hemos hablado sí amerita abordar el tema, sí. Sí, pues bueno, de hecho es una buena etapa, ¿no? Para inclusive las personas que ya tienen contratadas sus pólizas de gastos médicos mayores, saber que este año, desde que empezó el año, hubo una modificación, bueno, entró en vigor desde el 1 de enero, una modificación en tema de qué pueden deducir las aseguradoras. Y bueno, antes podían las aseguradoras deducir el IVA de los gastos del asegurado. Sí. Y ahora a partir de este año ya no, lo cual les representa un porcentaje importante del margen que pueden tener las aseguradoras. Evidentemente esto repercute en el tema de los precios. Y eso no se reflejó el 1 de enero, obviamente, pero sí se ha estado reflejando a partir de marzo aproximadamente. Y no, obviamente enfocado en el sector de gastos médicos mayores principalmente, que es donde está afectando. Pero de una forma generalizada. En todas las aseguradoras vas a ver que hay un incremento importante. Entonces, sí, ahorita para las personas inclusive que ya tienen póliza de gastos médicos mayores y que estén prontas a renovar, sería bueno que se acercaran a sus asesores o inclusive empezaran a ver opciones, ¿no? Sí. Mucho más relevantemente, buscar opciones o ver de qué otras formas se puede hacer, porque los incrementos sí están muy importantes. Sí, estamos hablando de un incremento, ¿qué sea? Del 20-30% en algunos casos. Promedio del 30%. Promedio, y en otros casos hasta del 60%. Sí. Entonces, obviamente es un gasto relevante en cuanto el que haya un incremento no significa que no pierda la relevancia el hecho de estar asegurado. Al contrario, te habla mucho de qué tan necesario, cuál es el valor de poder asegurar la salud, ¿no? Pero sí es importante en este momento específicamente acercarte y ver muy bien cómo está tu póliza en caso de que ya la tengas, y ver cómo se reflejaría en tu renovación, y en caso de que no estés asegurado también ver como la opción que hay hoy en el mercado, porque evidentemente esto no es algo que se detenga hoy y que haya una actualización de los precios hoy y que ya no la haya hasta dentro de un año, ¿no? Esto es un mercado que está cambiando constantemente, especialmente no solamente por los cambios en el SAT, sino por la inflación médica, que igual eso sí lo hemos hablado, pero que sí sería importante que justo es este momento, ¿no? De revisar justamente qué tienes contratado y lo que estabas platicando, aquellas cosas que de pronto es muy común, ¿no? Que las personas contraten pólizas y no sepan bien qué cubre o qué cosas no cubre, especialmente para casos en los que a lo mejor están sobreasegurados, ¿no? Que lo hemos visto. Sí, claro. Sí, a ver, muy bien, Fabricio, totalmente cierto. A ver, frase célebre y muy importante, y cabe justo en este momento. El mejor momento para contratar una póliza de gastos médicos mayores fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Entonces, hoy, estas noticias de que viene una actualización en los costos y que trae todo un fondo, ¿no? O sea, todo un contexto atrás de esto, que ya lo explicaste muy bien. ¿Qué te dice? Contrata ahora, no postergues. Pacta el precio hoy, de aquí a un año, por lo menos, de aquí a un año, congela ese precio. Y duerme tranquila, sabiendo que si sucede algo, está tu póliza, está tu plan, listos para acudir a un hospital privado de tu elección. ¿Sí? Tú antes de tomar la decisión, a ti te mostramos la red hospitalaria. Tú eres quien elige qué hospitales vas a querer atenderte en caso de... Y entonces duerme tranquilo, esa parte no tiene precio. Vive tranquilo, haz tu vida tranquilo, duerme tranquilo, porque tú y tu familia con la póliza tienen acceso a una red de hospitales privados para lo que pueda surgir. Y ya vimos que ayer lo del maratón
surgió, sin duda. Sí. Hubo este evento, no pasó mayor, pero pues repito, todos los accidentes en enfermedades están a la orden del día, ¿no? Bien, muy bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Nada más para saber. Nos quedan 10 minutos. Bien. Me gustaría no dejar pasar el tiempo que nos queda. Fabricio, es una semana que trasciende. Sí. ¿Por qué? Porque este próximo jueves, ¿verdad? 11 de junio, arranca el Mundial, ¿no? En un Mundial donde 3 países son sedes, ¿no? Estados Unidos, México, Canadá. Entonces, bueno, pues es la máxima fiesta deportiva que hay en el mundo. Pone a mucha gente alerta, contenta, feliz. Y más que nada, pues que parte de todo ese evento se va a vivir en nuestro país, ¿no? Exacto. Entonces, y me gustaría hablar de las locuras que hacemos mucha gente por vivir una emoción del Mundial en cuestión de dinero. Ok. Sí. Justamente va a haber un importante derroche económico, obviamente no solo en México, sino en Estados Unidos y en Canadá. Cada vez que hay un mundial, el último mundial que se ha dado normalmente supera en crecimiento económico al anterior. Sí. Pero igual es como importante saberlo, este mundial igual va a generar más ingresos que Qatar. Y va a estar casi llegando a los $9,000 millones, ¿no? Sí. El tema de derrama económica. Entonces, pues sí, van a haber muchas cosas. Sí, les tengo un dato relevante, ahí les va. Al día de hoy, y digo al día de hoy, al día de hoy, a esta hora del día, el boleto más caro que se puede, aquí en el México, el boleto más caro está, a las 9 de la mañana del día de hoy, estaba en 253,000 pesos. Ya sabes, en zona VIP. Y estoy hablando de un asiento en zona VIP para ver el Mundial, el primer partido. Ok, eso fue a las 9 de la mañana. Antes de la 1, de 253,000 pesos, ya había aumentado casi 20,000 pesos. No he checado ahorita, pero ahorita debe de costar más. Ok, entonces queda claro que nos podemos hacer con nuestro dinero, es cosa de cada quien. Quien tenga dinero lo puede usar para lo que le plazca, pero sin duda es una locura, ¿no? Sí. Y vamos a decir, invertir, bueno, es un partido que dura 2 horas, se acabó. Entonces yo creo que sí trasciende ver a tanta gente invirtiendo, gastando en boletos tan caros. Y de ahí para abajo, ¿no? De ese precio que te acabo de dar, hacia abajo, ¿no? Ahorita no menos, oye, quiero ir al partido, no menos de 10,000 pesos para poder meterte al estadio a ver el partido. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, es una cordial invitación, nuevamente, a que priorices invertir en temas muy importantes para ti, para tu familia, que es la protección y que es la prevención. Exacto. Sí, puede ser mucho ese comparativo es hasta qué punto alguien está dispuesto a pagar qué cantidad por un asiento, ¿no? Sí. En el Mundial. Y digo, parecería que a lo mejor podría ser México un destino más económico, ¿no? En comparación con otras ediciones del Mundial. Pero lo que sí estamos viendo es lo contrario. Se está haciendo muy, muy encarecido el tema de poder acceder a un estadio que normalmente, alojando un partido del Toluca contra el América, ajá, no costaría eso, ¿no? Pues... Bien. Pues, ¿qué pasó? No sé. Volvemos. Algo pasó en la cámara que... Volvemos, pero edición nos va a ayudar, ya saben, ellos son expertos, súper expertos. Sí. Bueno, nos queda poco tiempo, pero sí, yo quería aprovechar
el tema del mundial, bueno, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. Es más, quería hablar de un pronóstico también, pero aquí es una invitación. A ver, nuestro equipo tiene un nombre. O sea, el equipo de asesores que formamos tiene un nombre, se llama Impúlsate Estrategias Financieras, y ese nombre fue elegido justamente porque parte de nuestro trabajo y de nuestro objetivo, nuestra misión de vida es dar ese impulso, ese empujón a que tomes buenas decisiones. A ver, del 1 al 10. A ver, voy a plantearlo así. Ojo, mucha atención. Del 1 al 10, el 1 es el más bajo, el 10 ¿qué tan importante es vivir una experiencia como ir a ver un partido al mundial invirtiendo más de 250,000 pesos? O sea, esa experiencia del 1 al 10, ¿qué tanto vale la pena? Bueno, ahí lo dejo, ¿no? Sí. Cada quien le pondrá número. Ahora, del 1 al 10, ¿qué tan importante es invertir en un plan de solución? Una póliza de gastos médicos mayores, un PPR, ambas cosas. Porque déjenme decirles que con 250,000 pesos, con esa cantidad, se puede hacer un one shot. O sea, un one shot es una aportación única y la dejas trabajar. Sí. Y se vuelve un PPR. O sea, en el tiempo, tú dejas eso 30 años y se vuelve millonario. O sea, aseguras, o sea, no es la experiencia de 2 horas y el recuerdo por años. Es garantizo mi retiro. También decirles, más de 250,000 pesos es pagar una póliza de gastos médicos familiar y podrías pagarla, ¿cuántos años, Fabricio? A ver, si una póliza en promedio familiar está en 35,000 pesos, sí, pues puedes adelantar 5 años, ¿no? O sea, vean, pues trasciende, es inevitable pensar, si yo destinar esa cantidad de dinero de este lado, con lo que nosotros hacemos, invertir en una póliza de gasto o en un PPR, es decir, oye, pues que el mundial yo no pude ir, ¿verdad? No pude ir a verlo, lo vi en tele, ¿sí? O sea, la experiencia la viví yo de este lado por televisión con mis amigos, con botanita, bebida, pero esa inversión me permite hoy tener un PPR y una póliza de gastos médicos mayores y tengo garantizado mi futuro y tengo la tranquilidad. O sea, no, eso no tiene precio. Muy relevante, ¿no? Disfrutemos del mundial, pero prioricemos cosas muy, muy importantes. Y pues si quieres el próximo episodio, ya que van a pasar ya los primeros partidos, hacemos nuestro pronóstico. Vale, y hacemos nuestro pronóstico, claro que sí. Vale, pues creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos, a nuestra gran audiencia de millones de personas. Exacto. Que cada vez va creciendo. Pues está bien. Pues estuvo conmigo Jesús Mundial. Muchas gracias, Fabricio. Como siempre, un placer. Nos estamos viendo. Hasta luego. Adiós.